¿sí? Y hoy sigue el Señor Jesucristo ese recorrido. Y hoy básicamente el tema que vamos a estar compartiendo es cómo el Señor Jesucristo manifiesta su divinidad, cómo el Señor Jesús demuestra su divinidad. Muy bien, vamos a estar estudiando en el capítulo 2 del verso 12 al verso 25. Dice así la palabra del Señor. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Señor, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Que esa luz del Evangelio alumbre nuestro entendimiento y que esta palabra, Señor, sea sembrada en tierra buena, en tierra fértil y dé fruto abundante en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una de las preguntas más importantes y la más importante que podemos nosotros hacernos realmente es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Porque de acuerdo a la respuesta que nosotros demos, eso va a tener una significado y un resultado determinante en la vida de cada persona. Cuando se plantea esta pregunta, eh, puede desencadenar desde los extremos más fuertes en contra de Jesús, como las posiciones más fervientes también en defensa de él. Así que tenemos nosotros que tener una respuesta clara a esta pregunta. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, a través de la historia se han levantado muchas personas y eruditos, pensadores, sociólogos, psicólogos, teólogos, hablando una cantidad de cosas que no voy a tocarlas porque si no estaríamos mucho tiempo tocando estos aspectos. Pero lo más importante de todo esto, mis hermanos, es que nosotros podamos a través de las escrituras comprender y entender realmente quién es el Señor Jesucristo. Y la perspectiva bíblica es la única que realmente explica quién es Jesús, qué hizo Él aquí en su vida terrenal, por qué entregó su vida de una manera sacrificial, por qué Él murió, por qué esa resurrección milagrosa. ¿Mm? Y entender que el Señor Jesucristo es el Dios encarnado. Cuando nosotros vemos esto, esta perspectiva que la palabra de Dios tiene con respecto al Señor Jesucristo, todas las demás
perspectivas y todas las demás ideas del mundo terminan por caerse, terminan por derrumbarse. Ahora, aquí el apóstol Juan nos da una visión clara del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Mm? Él vio los milagros que el Señor realizó y la visión, la perspectiva que Él tiene es única. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él está diciendo. Fijemos que Él junto con Jacobo y Pedro estuvieron en algunas apartes muy importantes en los cuales los otros apóstoles no estuvieron. De tal manera que Él escribe todas estas cosas, como lo afirma ya el capítulo 20, verso 31, para que los que leen, para los que estudian la Escritura, puedan creer en Él. Y en este pasaje hay tres aspectos bien importantes que están mostrando, que están clarificando, que están dando luz acerca de quién es Cristo. Acerca de que Cristo es Dios, o sea, acerca de la divinidad de Cristo. Y el primero de ellos es la pasión que el Señor Jesucristo tenía por la reverencia, por la adoración hacia su Padre. La segunda que él menciona aquí es el poder que hay en la resurrección de Él. Y el tercero, cómo Él entiende y cómo Él ve la perspectiva que Él está viviendo en ese momento. Así es que vamos a tocar esos tres aspectos. Vamos a tocar el primero, ¿no? Esa pasión que el Señor Jesús tiene por la reverencia hacia la adoración a Dios. Vamos a mirar los versículos 12 al 17. Dice: después de esto descendieron a Cafarnaún él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó a las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de mi casa, de la casa, perdón, de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba en Caná, y dice la palabra que después de Caná se dirigieron hacia Capernaum, descendieron, bajaron hacia Capernaum, que estuvieron allí unos días junto con su madre, con sus hermanos y junto con sus discípulos, pero que estaba ya cerca, se acercaba la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Dios envió su ángel de la muerte para reclamar a cada uno de los primogénitos de las familias de los egipcios. Y la fiesta se celebraba el día 14 del mes de Nisan. Eso en nuestro calendario más o menos está entre marzo y abril. Y ese día 14, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, el pueblo tenía que sacrificar los corderos y tomar la cena de la Pascua. Eso era lo que celebraba la Pascua. Ahora, recuerda que Dios había ordenado que esa fiesta, esa celebración de la Pascua tenía que celebrarse. Cada año debía celebrarse la Pascua y que los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrarla. Y en obediencia a esta ordenanza de Dios el Padre, dice la palabra aquí que el Señor Jesucristo subió a Jerusalén. Dice: subió Jesús a Jerusalén a celebrar la Pascua. E inmediatamente después de la Pascua seguía otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien. Y Juan menciona particularmente 3 Pascuas, que vamos a verlas más adelante. Esta es la primera. Muy bien. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén? ¿Qué encuentra en Jerusalén? Jerusalén estaba llena, estaba
repleta de personas, de peregrinos judíos de todo el mundo que habían ido a celebrar precisamente la fiesta de la Pascua, la principal fiesta judío, de los judíos. Por eso, mis hermanos, esas multitudes habían llegado allí a celebrar la Pascua. Ahora, estas personas que venían a celebrar la Pascua, pues para ellos sería muy engorroso tener que traer los animales que iban a ofrecer en el templo, tener que trastearlos, tener que llevarlos. Entonces lo que se hacía era comprarlos allí en Jerusalén. Particularmente los sacerdotes y toda la casta sacerdotal, principalmente los del Sanedrín, habían montado su negocio. El negocio de venta de estos animales. Vendían los bueyes, vendían las ovejas, vendían las palomas. ¿m? Y los que iban tenían que pagar también el impuesto del templo. Pero no recibían sino únicamente la moneda que estaba aprobada para eso. O sea, traían monedas extranjeras y tenían que cambiarlas allí. De tal manera que la venta de estos animales se convirtió en un negocio para los sacerdotes, porque los vendían a unos precios altísimos, o sea, eran usureros. Y de igual manera los cambistas, por cambiar las monedas que traían estos peregrinos, cobraban también tasas muy, muy, muy altas. ¿Mm? Y los sacerdotes tenían el monopolio de este negocio, de este mercado. ¿Mm? Ahora, miremos, mis amados hermanos, que la adoración en el templo, particularmente, debía ser un acto de devoción total a Dios, de adoración a Dios. Pero todo esto se había degenerado, se había corrompido. ¿Mm? Y los principales sacerdotes fueron los que se aprovecharon de esta situación y comenzaron a explotar a las personas y a ganar de manera usurera. ¿Mm? O sea que la religión se había vuelto algo externo, algo insensible, algo material, solamente pensando en el dinero, de tal manera que habían hecho del templo de Dios una cueva, como dice allá en Mateo 21:13, una cueva de ladrones. Ahora, cuando el Señor Jesucristo llega allí a Jerusalén y Él comienza a mirar todo aquello que está ocurriendo en el templo, que habían convertido el templo en un bazar, en un mercado, ¿qué hizo? Él se horrorizó, se encolerizó, porque la atmósfera que había de ser de adoración, de oración, ese lugar donde se debía manifestar la presencia de Dios de una manera santa, de una manera reverente, lo habían convertido en un sitio de comercio, en un sitio de usura, en un sitio donde se manejaba el robo. ¿Mm? El sonido de las alabanzas, de los cánticos que debía predominar allí, había sido reemplazado por la gritería y por el bullicio de los cambistas, por el mugido de las vacas, el balido de las ovejas, el susurro de las palomas, y todo esto se ha convertido en algo tremendo, mis hermanos, impresionante. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de que realmente la pureza del templo, la pureza de la adoración que se debía presentar allí, ¿sí? Que es un asunto de honra al Señor, y que no se estaba haciendo eso, Él tomó una decisión muy rápida y decisiva. ¿Qué hizo? Dice la palabra que haciendo un azote de cuerdas, posiblemente las mismas cuerdas que tenían ahí algunos animales, dice que echó a todos fuera del templo, a los mercaderes, a las ovejas, a los bueyes, y que esparció, echó, volteó las mesas de los cambistas, lanzó las monedas. Ahora, imaginemos nosotros esa situación, mis amados hermanos.
Imaginémonos, pongámonos por un momento nosotros en ese lugar. Parece que el lugar donde se hacía esto era el patio de los gentiles, que era un sitio del templo de Herodes, o que había construido Herodes. ¿Mm? Ahora, mis amados hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre en medio de esta situación? Comienza el desorden más grande, los animales comienzan a correr, comienzan en desbandada, a, a hacer ruido. Los cambistas, cuando ven sus monedas en el piso, ¿qué imaginan que hicieron? Se tiraron en cuatro a recoger sus monedas y la gente que estaba ahí también. O sea, imaginémonos el desorden que se armó, ¿cierto? Fue un caos tenaz. ¿Ah? Todos aquellos que vendían bueyes, palomas, ovejas, eso fue tenaz. Pero hay algo particular. Siempre el templo estaba siendo vigilado por las autoridades romanas, por los soldados romanos desde la Torre Antonia. Ellos estaban pendientes y los romanos no pasaban por alto cualquier provocación que hubiera en el pueblo para caerles encima. Pero en este caso no pasó eso. Parece que aunque fue un desorden total, pero había cierto control, porque aún los guardias del templo, acordémonos que el templo tenía guardias, eran los soldados del templo, ¿eh? Guardias no reaccionaron inmediatamente, ¿no? Sino que más bien se dirigieron al Señor Jesucristo, parece que con algunos sacerdotes que también se encontraban allí. ¿Y, y qué les preguntaron al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús no solamente lo sacó, sino que Él también declaró algunas palabras. ¿Qué fue lo que Él dijo? Antes, ¿qué dice? Quiten de aquí eso y no hagáis de la casa de mi padre mercado. No hagan de la casa de mi padre mercado. Y fíjense que el Señor Jesucristo está reconociendo su propia deidad, que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios. ¿Mm? Él estaba limpiando ese templo terrenal, ese templo que había sido construido ahí en Jerusalén, limpiándolo de la impureza, llevándolo hacia una verdadera adoración. Y eso es lo que el Señor Jesús va a hacer en su segunda venida, lo dice allá Malaquías, capítulo 3, los primeros 3 versículos que no vamos a revisar hoy. Muy bien, recordemos que también en los evangelios sinópticos se menciona otra limpieza del templo, pero ya al final del ministerio del Señor Jesucristo, en la semana que llamamos en la semana de pasión. Algunos comentaristas dicen, no, que es que eso fue una sola limpieza del templo, ¿sí? Pero todas las circunstancias y todos los relatos que están mencionados tanto en los evangelios sinópticos como en el evangelio de Juan son diferentes. Si ustedes se ponen a comparar lo que el Señor dijo cuando limpió la primera vez el templo a lo que Él mencionó en la segunda vez que lo limpió, son cosas diferentes. Así es que nosotros estamos convencidos de que el Señor Jesucristo limpió el templo 2 veces. 2 veces. Muy bien. Ahora, dice la palabra que cuando los discípulos vieron que su maestro estaba haciendo esta limpieza, los discípulos se acordaron de algo. ¿De qué fue lo que se acordaron los discípulos? De un salmo, ¿cierto? Una palabra profética. ¿Mm? ¿Cuál es? El celo de tu casa me consume. Salmo 69, versículo 9. ¿Mm? O sea, para el Señor Jesucristo esa pasión y ese celo por la casa, por la reverencia, por la adoración al Dios Santo era absoluta. ¿Mm? Absoluta. Muy bien. Veamos lo que dice un escritor que se llama Lesky acerca de esto. Les leo, abro comillas.
Dice, el Cristo severo y santo, el Mesías poderoso e indignado, el mensajero del pacto sobre quien está escrito, que purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata, para que traigan al Señor ofrendas conforme a la justicia, no agrada a quienes solo quieren un Cristo suave y dulce. Pero aquí el registro de Juan retrata el celo ardiente de Jesús, cuya llegada fue con tan repentina y tremenda eficacia, que ante este desconocido, sin mayor autoridad que su presencia y su palabra, esta multitud de mercaderes y cambistas que se creían con todo el derecho de hacer negocios en el patio del templo, huyó desordenadamente como un montón de niños traviesos. Cierro comillas. Mis amados, el templo del Señor se había instituido como una casa de adoración. ¿Mm? Como una casa de adoración. Y el Señor Jesucristo experimentó esa tristeza y ese dolor cuando vieron que esa casa de adoración había sido deshonrada. Habían deshonrado a Dios porque había sido deshonrada su casa. ¿Mm? Miremos lo que dice la segunda parte del Salmo 69, 9. Dice, porque sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. ¿Mm? El pueblo se había apartado de Dios y particularmente la clase sacerdotal. Ahora, para los líderes religiosos y que estaban metidos en este negocio, esto no se les iba a olvidar. Les estaba afectando su bolsillo, su bolsillo. Y recuerden que el Señor Jesucristo permanentemente también estaba declarando, estaba haciéndoles unas declaraciones fuertes en la forma en cómo ellos vivían, como no habían sido los instrumentos que Dios había colocado para instruir al pueblo, sino se habían convertido en unos hipócritas. Habían cambiado la motivación real de amar y de servir y de adorar a Dios por sus propios intereses. Muy bien, veamos el segundo aspecto. Ese poder de la resurrección del Señor Jesucristo, versículos 18 al 22. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal muestras ya que haces esto? Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense que los judíos van y confrontan al Señor Jesucristo. Como les decía, posiblemente eran parte de la fuerza policial del templo e irían algunos representantes del Sanedrín, o los unos o los otros, ¿cierto? Y cuando llegaron le preguntan precisamente a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo con esa pregunta? ¿Estaban pidiendo la información? No. Estaban diciendo, oiga, ¿usted con qué autoridad viene a hacer eso? Estaban cuestionando la autoridad del Señor Jesucristo. Ellos están diciendo, esto es nuestro, esto nos pertenece. ¿Usted con qué autoridad viene a hacer lo que está haciendo? Una afrenta directa contra la autoridad del Señor Jesucristo. Pero fijémonos que en ese momento el Señor Jesús no fue arrestado. Ahí no fue arrestado. Sino que el Señor Jesús da una respuesta que los dejó perdidos, ¿cierto? Los dejó locos. ¿Ah? ¿Cuál fue la respuesta? Una respuesta enigmática, ¿cierto? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Quedaron totalmente desconcertados estas autoridades judías. Y también los discípulos. Los discípulos también quedaron despistados. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando Él
le contaba a los discípulos las parábolas y a la gente también en general, a aquellos que no creían, no entendían nada, no entendían. Sino dice que la palabra, esas parábolas eran reveladas a los sencillos, a los, a los que tenían un corazón dispuesto, a aquellos a los cuales se les había abierto los ojos espirituales, mientras que a los otros que andaban en ceguera espiritual y en rebeldía espiritual no podían entender ninguno de estos mensajes. Así que estas autoridades estaban también pues como atónitas con la respuesta que el Señor Jesús les había dado. Y ellos responden, dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿De qué templo están hablando estos, estos judíos? El templo físico, ¿cierto? Recordemos que el templo de Salomón había sido destruido por los babilónicos. Después vino a ser más adelante reconstruido por Zorobabel y por Ageo y Zacarías. Y es de este templo que se está hablando, pero en el año más o menos 20 antes del Señor Jesucristo, Herodes comenzó una reconstrucción de este templo y lo expandió, lo agrandó, hizo una construcción muy grande. Si ustedes pueden mirar en sus mapas, también ahí hay algunas descripciones del templo. El templo se llama el templo de Herodes. Pero durante el reinado de Herodes el Grande no alcanzó a ser terminada la construcción del templo, sino siguió más adelante su hijo. Y parece ser que en el tiempo que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra, aún no se había terminado, faltaban todavía algunas cosas por terminar. Parece que el templo se terminó algunos años antes del año 70. O sea que el templo estuvo perfectamente terminado para que los romanos lo destruyeran. Muy bien. Ahora, los judíos están diciendo, si esto ha sido construido por un periodo de más de 46 años, ¿cómo es que tú vas a levantarlo en 3 días? Eso no es posible. Ahora, Jesús se estaba refiriendo y estaba anunciando también su muerte y su resurrección. Él se estaba refiriendo a ese templo que es su cuerpo, el templo de su cuerpo. Muy bien. Veamos lo que dice Mateo capítulo 12 versos 39 y 40. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaban pidiendo a los judíos señales. Confírmanos la autoridad tuya a través de las señales. ¿Y qué les estaba diciendo? ¿Cuál sería la señal que el Señor Jesucristo les estaba diciendo? La señal de su propia resurrección. Algo que ni los discípulos entendieron de manera inmediata. Dice la misma palabra que fue hasta cuando el Señor Jesucristo resucitó que los discípulos entendieron y se acordaron de esta palabra que Él les había dicho. Muy bien. Ahora, aquí también el apóstol Juan habla de la escritura, ¿no? Cuando se habla de la escritura se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento, a las palabras proféticas con respecto al Señor Jesucristo y en general a todo el Antiguo Testamento. Pero aquí está diciendo que se acordaron de lo que había sido escrito con respecto a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Muy bien, y el tercer aspecto
¿Cuál era la percepción, cuál era el conocimiento que el Señor Jesucristo tenía en ese momento de su propia realidad? Miremos lo que dice el versículo 23, 24 y 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Wow. Fíjense que aquí hay como un cambio, ¿cierto? Termina una escena que se viene narrando de la limpieza del templo y en el capítulo 3 comienza una nueva escena. ¿Cuál es? La escena con Nicodemo. ¿Mm? Ahora, estos 3 versos, mis hermanos, aquí tienen unas implicaciones bien profundas que nosotros tenemos que entender y conocer. ¿Mm? Eh, el Señor Jesucristo, Él permaneció en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua y durante el tiempo de la celebración también de los panes sin levadura, que se celebraba después de la Pascua. ¿Mm? Y dice la palabra que el tiempo que Él estuvo allí, hizo muchos milagros. Dice la palabra que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía. Muchos creyeron que tal vez Él podía ser un profeta, o tal vez algunos creyeron que podía ser ese Mesías conquistador que estaban esperando desde tiempos atrás. Pero miremos por qué el Señor Jesús habla de la manera como habla aquí. ¿Sí? Dice que muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Pero fíjese que el Señor Jesús dice que Él no se fiaba de ellos. Aquí hay un juego de palabras interesante. Tanto la palabra creyeron, que está ahí en el versículo 23, como la palabra fiaba, viene de una misma raíz griega, que es pisteu. ¿Mm? Que es pisteu. ¿Mm? Aunque creían en el Jesús, en el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo no creía en ellos. O sea, el Señor Jesucristo no tenía la fe en ellos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque era apenas una creencia superficial, una creencia simplemente intelectual. ¿Mm? Porque para que la fe sea una fe salvadora necesita algunos elementos esenciales. Para que la fe sea una fe salvadora, se lo repito, necesita algunos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Lo primero es que haya una conciencia de la necesidad de ser perdonado. O sea, una conciencia de que soy pecador, de que he faltado a los mandamientos del Señor, de que estoy apartado de la presencia de Dios, que soy enemigo de Dios. Ese es el primer elemento que debe tener la fe. Y el segundo, la plena convicción de que solamente a través del Señor Jesucristo y su obra en la cruz, yo puedo recibir ese perdón y esa reconciliación para con Dios. Muchos decían creerle. Tristemente hoy en día pasa lo mismo. Muchos son los que dicen, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Mm? Pero no era una fe salvadora, no era una fe salvítica. Era simplemente una fe superficial. La misma palabra dice, el apóstol Santiago dice, mire, los demonios también creen. Y los demonios tiemblan. ¿Mm? También allí en la parábola del sembrador se da el caso de la semilla que cae en terrenos llenos de rocas y de espinos, ¿sí? Dice que tienen fe,
Comenzaron con fe, que oyen la palabra, que la reciben con gozo, con alegría. Pero que cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones o cuando aparecen las riquezas del mundo, se pierde totalmente. ¿Mm? Entonces hay una diferencia entre esa fe superficial y la fe salvadora. Y el Señor Jesucristo conocía, dice que Él conocía lo que había en el corazón del hombre, lo que había allí en el hombre. Mi hermano, el Señor Jesucristo nos conoce, a cada uno de nosotros nos conoce. Y realmente Él sabe si hay una fe superficial, una fe barata, por así decirlo, o por el contrario hay una fe que salva. ¿Mm? Y la diferencia entre esa fe verdadera y esa fe falsa, pues es que quienes tienen esa fe barata, hermano, se van al infierno, están condenados. Y aquellos que tienen la fe salvadora, mis amados, son los que recibirán la vida eterna. Esa es la pequeña diferencia. Por eso el Señor Jesucristo, Él dice allí, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y la diferencia con los que no tienen esa fe y que les dice nunca, los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, mis amados, el Señor Jesucristo no aceptó esa fe falsa, manifestada por aquellos que vieron los milagros, que vieron las señales. Los milagros y las señales no son garantía de que una persona crea y sea salva. ¿Mm? Muchos van simplemente detrás de un milagro, detrás del favor, pero no han creído realmente, no han tenido esa fe que los salve. Dice la palabra aquí que el Señor Jesús conocía a todos. Dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Mm? Hay alguien que conoce perfectamente el estado de tu corazón y el estado de mi corazón. A Él no le podemos esconder absolutamente nada. Así como identificó en Natanael un corazón dispuesto, también identifica a aquellos que tienen una fe falsa, una fe engañosa, que solamente son fachada. Hay muchos cristianos fachada. Fachada. Solamente se ve lo de afuera y parece que todo fuera hermoso, así como en los escenarios donde hacen las películas. ¿Se acuerdan de esas películas de los cowboys, pistoleros y vaqueros, ¿cierto? Llegaban a esos pueblos y cuando se dan cuenta, esos pueblos solamente eran la fachada del bar, la fachada de la iglesia, la fachada de esto. ¿Mm? Es solamente fachada, de atrás no había nada, mis amados. Y tristemente hay muchos que están en esa terrible condición. ¿Mm? La fe salvadora implica arrepentimiento continuo. El arrepentimiento no es de una sola vez. No es de solamente cuando conocimos al Señor Jesucristo, cuando se hizo una oración de fe. El arrepentimiento es algo diario, es algo continuo. ¿Por qué? Porque el pecado nos sigue acechando. Porque nos equivocamos, porque pecamos. Pero aquel que ha tenido la verdadera fe reconoce su propia condición. Anhela caminar en santidad con Dios a pesar de que se equivocó, confiesa su pecado, reconoce la condición de su propio corazón y reconoce que el Señor de su vida es Cristo. ¿Mm? Tenemos que comprender y entender eso.
El señorío de Cristo, que Cristo sea Señor de nuestras vidas, va de la mano con nuestro reconocimiento de que Él es Dios. ¿Sabes? Si solamente pensábamos que fue un gran profeta, que fue un gran maestro, que fue un revolucionario, eso no le sirve absolutamente para nada. El Señor Jesucristo, el creador del universo, el que es digno de ser adorado, el que es digno de ser obedecido, el que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo, el Dios encarnado, el Dios encarnado. Y así como limpió el templo, ese templo de adoración a Dios, Él a través de su obra ahora limpia nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice ya que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tendrá que sacar Dios de nuestros corazones? ¿Qué habrá aún de ese mercado persa, por así decirlo, en nuestros corazones? ¿Qué hay de esos bazares aún que permitimos que haya en nuestros corazones? ¿Cuál es nuestro interés? Aunque sí, vamos en la iglesia, decimos que somos cristianos, pero ¿quién conoce nuestro corazón? Por eso tenemos que estar expuestos, mis amados, permanentemente a la palabra. Dice que la palabra es como un espejo que muestra nuestra propia condición. Mientras creamos que todo está bien, que con ir a la iglesia yo estoy bien, que con eso es suficiente ser cristiano, nos estamos engañando a nosotros mismos porque estamos teniendo una fe superficial. Y es a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo, de su muerte y resurrección, que ahora nosotros podemos tener vida. Del Dios que murió y el Dios que resucitó, ahora podemos ser nosotros salvos. ¿Qué verdades tan tremendas se encuentran en estos pasajes, mis hermanos? Aquí hay un proceso de salvación. ¿Cuál es el primer paso? La limpieza, ¿cierto? La limpieza. La limpieza de nuestras vidas a través de la preciosa sangre del Señor. Jesucristo limpia nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestras impurezas. ¿Cuál es la segunda? La resurrección, ¿cierto? Del Señor Jesucristo. Hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Dice la palabra allá en Romanos 4:25 que Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Y cuál es la cena final? Que solamente la salvación viene a través de una fe genuina, de una fe auténtica. Y esta fe caracterizada por el arrepentimiento, por esa convicción profunda de pecado, por entender que somos pecadores y que solamente a través de la obra del Señor Jesucristo podemos ser nosotros salvos. Y es lo que tenemos que cada día hacer a diario, cada día, la redundancia, permanentemente en nuestras vidas. Mirar adentro. La palabra dice que examinemos nuestros corazones. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está cada uno de nuestros templos? ¿Cómo está? ¿Limpio, purificado? ¿O hay por ahí algunos mercaderes? ¿Uno que otro güey? ¿Con todo lo que hacen los animales? ¿Y ensucian todo? ¿Cómo está nuestro corazón, mis amados hermanos? La única forma de poder comprender y entender cómo está nuestro corazón es exponiéndolo, exponiéndolo a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio.
No hay otra forma. Por eso es que cada día tenemos que ponernos delante de esta preciosa palabra, de este espejo que es la palabra de Dios, donde nos permite vernos a cada uno de nosotros, donde nos permite hacer una evaluación y donde también nos permite llegar arrepentidos delante de su presencia para ser limpiados y para ser perdonados. Tenemos la palabra, tenemos la herramienta que el Señor nos ha dado y tenemos la guía preciosa de su Santo Espíritu a favor de cada uno de nosotros. Vivamos vidas dignas del llamamiento que Él nos ha hecho. Que nuestros templos sean esos templos santos de adoración, de exaltación, de obediencia a Dios. Que cada uno de nosotros sea ese templo y que nosotros como iglesia, como dice la palabra, estamos siendo construidos piedra a piedra, ¿sí? Como ese templo de la presencia del Señor. ¿Estamos dispuestos? A que el Señor coja ese azote y saque todo aquello que hay en nuestro corazón y que realmente nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser sea el templo donde habite la presencia de Dios y a través de nuestro andar diario manifestemos esa presencia de Dios, de gloria, de luz a un mundo que vive en oscuridad y que vive en tinieblas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, porque has limpiado, Señor, nuestras vidas, nuestros templos, Señor, de todo el pecado, de la inmundicia, de la impureza. Gracias, Dios, porque a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz nos has perdonado, nos has reconciliado con el Padre, nos has justificado delante de Dios. Gracias, Dios, porque has también derramado sobre cada una de nuestras vidas esa fe verdadera, esa fe que salva, Dios. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, por tu obrar, por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, y porque cada día, Señor, podemos exponernos a la preciosa luz de tu palabra, de tu evangelio. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te damos amén y amén.